Muy bien, hoy vamos a hablar la segunda parte del manejo del expediente clínico. En realidad toda la normativa, las 6 partes anteriores, la vamos a hablar en la anterior clase. Ahora vamos a hablar ya de los documentos médico-legales de esa séptima parte. Y esos documentos médico-legales son actuaciones escritas en la que utiliza el médico y el personal de salud con sus relaciones con los profesionales de salud. No necesariamente solo de salud, también con autoridades, con organismos e instituciones o con cualquier otra persona. No se olviden que toda esa documentación puede ir a autoridad competente, vale decir fiscales, Ministerio Público y jueces, también aseguradoras, etcétera. Son variados en su estructura, deben utilizarse, ya les he dicho, en la redacción con un estilo claro, conciso. El propósito es facilitar la comprensión de quienes lo van a recibir y que habitualmente no son los profesionales en salud. ¿Cuál es la finalidad de estos documentos médico-legales? En constituirse en un posible elemento probatorio en casos de litigio, en casos de confrontación médico-paciente. El primer documento del cual vamos a hablar es el certificado médico. Y el certificado médico es un documento que va a dar constancia escrita de la actuación del médico en el proceso salud-enfermedad. Vale decir, exámenes clínicos, de laboratorio, complementarios, que realizó en el paciente y ha sido testigo de su enfermedad. O sea, vamos a ver el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación del enfermo. Lo que diferencia con los peritajes, informes pedidos por autoridad competente, el certificado médico es solicitado por la parte interesada, por el paciente, o por autoridad competente, requerimiento fiscal u orden judicial. Ningún otro puede solicitar. Cualquier profesional médico que tenga su título en provisión nacional y la matrícula profesional puede extender un certificado sin que se requiera que tenga una especialidad específica. Eso está claro. Entonces, el certificado médico, puntualizando, da la constancia de los actos médicos realizados por el profesional. Una vez que se da el certificado, exonera del secreto profesional. El certificado médico no es copia de la historia clínica. O sea, no tienen que poner cabeza y cuello, normocéfalo, pirámides simétricas, pupilas isocóricas, fotorreactivas, cuello cilíndrico, simétrico, pulso carotídeo. No, es concreto. Y no va dirigido a nadie en particular. Entonces, este documento posee dos características médico-legales. Una, que no va dirigido a nadie en particular, a diferencia del informe pericial. Dos, que el médico, una vez que emite este certificado, queda relevado del secreto profesional, porque es solicitado por la parte interesada, vale decir, por el paciente. En Bolivia, el certificado médico se extiende ya en formularios impresos o en la red dados por el Ministerio de Salud, donde contiene los aspectos que en otra hora tenían los certificados médicos que se vendían, se emitían en el colegio médico. Vale decir, lugar y fecha de emisión del certificado,
nombre completo del profesional de quien realiza el certificado, número de matrícula profesional dada por el Ministerio de Salud o el número del Colegio Médico Departamental en caso de, según la ley 3131. Ahora no, basta que se tenga la matrícula profesional del Ministerio de Salud, a pesar de que la ley sigue vigente. El texto que se propone para los certificados médicos puede ser, esto es un tip que se les propone, cada uno tiene ya su manera definida de llenarlo, que certifica que, dos puntos, haber realizado el examen físico al señor Juanito de los Balotes, o sea, su nombre completo, la edad, según cédula de identidad, fecha y hora de haber realizado el examen clínico, que no necesariamente es la fecha y la hora de solicitud del certificado. Y el cuerpo del certificado se incluye la signo, sintomatología encontrada y la no encontrada de acuerdo a lo que refiere. Es importante seguir un orden anatómico. Se puede establecer uno o más diagnósticos presuntivos, o si ya ha hecho los exámenes de gabinete y todo lo necesario, la certeza del diagnóstico. Y no nos olvidemos que siempre que este diagnóstico tiene que estar enmarcado en el CIE 10, aunque ahora ya ha salido el CIE 11, ¿no? Pero por ahora sigue vigente el CIE 10. Y firma y sello del profesional que otorga este certificado. Y el formulario lo tiene ahí al lado. Entonces lo pueden bajar directamente del internet. Es más, ya el certificado se lo puede llenar en línea. No hay ningún problema que el certificado sea llenado con bolígrafo a mano, siempre y cuando la letra sea legible y entendible. Este certificado es gratuito, no tienen por qué cobrarlo. ¿Sí? En lo posible, debe ser escrito con letra legible, puede utilizarse los medios tecnológicos, incluso todavía ahora se utiliza la máquina de escribir, se puede utilizar el ordenador, etcétera. Si ustedes ven, al lado está la hoja de lo que era antes el certificado del colegio médico. En estructura no ha variado este formulario. Ahora, la clásica, Hugo o Eduardo no he podido ir a trabajar, se le puede dar un certificado, y a veces lo damos. Ya. Eso se llama falsedad ideológica en el certificado médico, que está en el artículo 201 del Código Penal, que lo tipifica como falsedad ideológica en el certificado médico. Y eso es cuando el médico extiende un certificado no verdadero referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión. Dicho artículo da una sanción de reclusión de 1 mes a 1 año y una multa de 30 a 100 días para los profesionales que van a incurrir con este hecho. Si el certificado es falso o tuviera consecuencias sobre una persona sana, por ejemplo, la internación a un centro de salud mental, pues ahí dice manicomio o casa de salud, el profesional será sancionado con una reclusión de 6 meses a 2 años y una multa de 30 a 100 días. Muy bien, un segundo documento que vamos a ver es el certificado de nacido vivo. Y este certificado se encuentra normado en el manual para la certificación médica de hechos vitales. De ahí se habla el certificado de nacido vivo, el certificado médico de defunción perinatal,
y el certificado médico de defunción. Esto está en la publicación 247 del Ministerio de Salud. Dentro de esos vamos a ver el certificado de nacido vivo, que ustedes saben que se lo llena cuando nace un bebé y se utiliza la huella plantar, ¿no? Entonces la huella podal. Entonces, y esto a un registro civil se saca el certificado de nacimiento. Shh. Oye, estoy en clases. Ya, perdón. Entonces, este es el certificado de nacido vivo que de acuerdo a la normativa, en el segundo y tercer nivel debe ser llenado, en el segundo nivel debe ser llenado por el profesional que atendió al recién nacido durante el parto, normalmente es el pediatra. En el tercer nivel es el neonatólogo, ¿sí? Inmediatamente después o dentro de las 24 horas. En caso de que no se cuente con un profesional neonatólogo o pediatra, el certificado de nacido vivo debe ser llenado por el personal de salud que atendió en el parto al recién nacido. Que según el tercer nivel siempre va a haber pediatra y neonatólogo. Ahora, obviamente no dice dentro de las 24 horas, no dice al otro turno del neonatólogo o del pediatra. Tiene que ser llenado por él mismo, porque además que les dan un código desde el ministerio. No es llenado por cualquiera. Ahora, para los establecimientos de salud de primer nivel, los nacimientos deben ser llenados por el profesional de salud que ha atendido al recién nacido durante el parto. Que puede ser un médico general, puede ser una licenciada en enfermería, un auxiliar. Hay veces que el mismo personal de salud, y me ha tocado, porque en mi promoción después del 96 ha sido la última que ha hecho el año de provincia, qué pena que no se lo siga haciendo, atendías a la madre y al niño, solo, cuando ibas a un parto domiciliario. En esos casos, es persona de salud que ha atendido al niño, así ha atendido a la madre simultáneamente. Pero no nos olvidemos que el certificado de nacido vivo en el segundo nivel lo hace el que ha atendido al recién nacido. En el segundo nivel es el pediatra normalmente. En el tercer nivel es el neonatólogo. Y en el primer nivel puede ser el médico general o el personal de salud. Y esto en esta misma normativa abre otro certificado, que es el certificado de defunción. Y esto debe certificar la causa y la forma de la muerte. Lo puede llenar cualquier médico cuando fallece dentro de un establecimiento de salud. En caso de muerte domiciliaria sospechosa, solo puede ser emitido por un médico forense. Y si el médico tratante, la patología de la cual muere es dentro de la misma y ha sido con alta hospitalaria, tiene hasta 7 días. Entonces, obviamente, el siguiente documento que vamos a hablar es el certificado de defunción. Entonces, el certificado de defunción dentro de la patología forense, cualquier médico con título en provisión nacional tiene que certificar causa y manera de la muerte. Es responsabilidad del médico. Por eso existe un certificado de función. El certificado de función, un documento obligatorio que extiende el médico de planta o tratante, o si ha sido el último en presenciar la muerte de la persona, pero cuando fallece al interior de un establecimiento de salud. Obedece un formulario, incluso ya hay un software para llenar
el certificado de función, cuya copia queda en el expediente clínico. Excepcionalmente podría ser extendido por un médico distinto al tratante. Lo que les decía, siempre y cuando le conste el fallecimiento del paciente o hubiese atendido en los últimos momentos de la persona. En caso de muerte sin asistencia médica, muerte domiciliaria, muerte sospechosa de delito, muerte por violencia o muerte en vía pública, el certificado médico de defunción solo puede ser extendido y firmado por un médico forense, después de cumplir los procedimientos especiales establecidos por ley. El certificado médico de causa de defunción, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, consta de 3 partes. Una primera parte que son las causas determinantes, el ABC, y una segunda que son las causas contribuyentes, si bien no son las suficientes para causar el fallecimiento de la persona. Las causas determinantes consisten en una sucesión de causas, en un concatenamiento fisiopatológico para determinar la causa de la muerte. Se disponen de líneas que se enumeran como A, deja sus micrófonos, por favor, B, la causa intermedia, y C, la causa básica. La causa directa es la que provocó la muerte. La intermedia son las implicaciones de la enfermedad que va a llevar a la muerte. Y la causa básica de la muerte es la enfermedad fundamental, causa directa de muerte. Perdón, causa básica de muerte. Y las concausas, con los otros estados significativos, son patologías significativas que contribuyen de manera indirecta a la muerte de la persona. Muy bien. Entonces, el certificado de defunción es ese formulario donde ven los datos sociodemográficos. Justo están aquí las causas directas, la directa, la intermedia y la básica, y las concausas o causas contribuyentes con el CIE 10. Esto se va a llenar cuando es muerte violenta o muerte sospechosa dudosa, cuando son mujeres en edad fértil. ¿Quién lo certifica? Que puede ser el médico forense, licenciado en enfermería, auxiliar de enfermería u otro, que hay que especificar. Y aquí en el reverso están todas las instrucciones. Recordemos que dentro de las instrucciones está que no podemos poner paro respiratorio, ni podemos poner falla multiorgánica. Y aquí tienen todo lo necesario para el llenado. Muy bien, otro documento del cual vamos a hablar es la receta médica. La receta médica tiene 2 aspectos. La prescripción, que se refiere a las indicaciones que da el profesional al paciente, y la proscripción son las contraindicaciones que deben ser aclaradas por el médico hacia el paciente. Entonces, la receta médica es un documento que ayuda a dispensar bajo prescripción de un facultativo y obviamente a poder ser administrada por la enfermera. Y ahorita vamos a ver qué aspectos debe tener. Entonces, la receta o prescripción médica es un documento médico legal que avala la dispensación bajo prescripción facultativa. El fin es terapéutico
y lo emite el médico tratante o interconsultado. En un formulario institucional expreso para ello, debe ser llenado con letra claramente legible y debe consignar los siguientes datos: el nombre completo del paciente, el nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para la administración, concentración y dosificación, frecuencia y administración en 24 horas y duración del tratamiento. También tiene que tener precauciones especiales para la administración del producto o productos prescritos, indicaciones especiales que debe tener el paciente y los datos de identificación del prescriptor, para decir nombre completo, firma y matrícula profesional, y también la del Colegio Médico de Bolivia. O sea, en su sello está eso con la firma. Entonces, la prescripción es un término referido a las indicaciones que realiza el profesional o técnicos a cargo del paciente, ¿sí? Porque puede haber insumos por parte de los fisioterapeutas. También pueden prescribir algunos medicamentos los odontólogos, ¿no? Y estos tienen que ser anotados en el expediente clínico. Ustedes saben que es en la quinta parte. Si es el CICE, es junto a la evolución y correspondientes al tratamiento y deben ser con fines de diagnóstico o terapéuticos. Es extensivo a las indicaciones que también deben anotarse en la epicrisis, en los certificados médicos, en los informes y obviamente en las recetas. Deben ser claramente informadas y explicadas al paciente para su cumplimiento. El otro término que habíamos dado era la proscripción, término referido a las prohibiciones o contraindicaciones que establecen los profesionales en salud o técnicos a cargo del paciente durante la atención o tratamiento del mismo. Al igual que la prescripción, debe ser claramente informada, explicada al paciente para su cabal cumplimiento. Entonces, previa verificación, enfermería debe ver la fecha de vigencia del fármaco que está siendo administrado y detalles de la prescripción del fármaco antes de ser administrado y obviamente después de haber sido dispensado. ¿Y qué debe tener? El nombre genérico del medicamento, la forma de presentación, dosis, vía y cuidados especiales para la administración. También informar sobre aquellos fármacos que pueden provocar una reacción alérgica o alguna forma de intolerancia o complicación que fueran conocidas y deben ser advertidas y son advertidas en la literatura científica internacional. Entonces, esta es una estructura de un recibo recetario, donde están los diagnósticos, está el medicamento, ahí se ve el nombre genérico, la forma farmacéutica y concentración, las indicaciones para el paciente, cantidad, frecuencia, tiempo de uso y vía de administración, cantidad y valor. Y este es el recibo recetario más último, que ya están con sus codificaciones, están los diagnósticos y no es uno de ellos, está el código, el medicamento, las indicaciones para el paciente, la cantidad solicitada y la cantidad dispensada. Esta es la estructura de las recetas. ¿Ya? Entonces, ahí está una receta valorada, está remitiendo fentanilo. No sé bien que estos son para medicamentos especiales, están en los anexos de la ley de sustancias controladas. Una receta normal, común, tiene que estar el nombre del facultativo del paciente con sus matrículas, nombre, dirección,
cédula de identidad, edad, diagnóstico, y el ERP, que ya es la prescripción como tal, la fecha y la firma del paciente. El deber de enfermería es velar por el cumplimiento de las indicaciones u órdenes médicas y la administración de medicamentos a un correcto dispensación por parte de farmacia. Caso contrario, debe hacer el reclamo oportuno, requerir aclaraciones, requerir modificaciones que sean necesarias. Entonces, con todo esto, a manera de conclusiones del manejo del expediente clínico, tanto de la clase anterior, jueves y ahora, primero, todo el recurso humano, todo el equipo de salud está involucrado y tiene la responsabilidad de la buen diligenciamiento y buena elaboración y actualización del manejo del expediente clínico. Médicos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas, auxiliares, etcétera, nutricionistas, toda persona de salud. Deben asegurarse de utilizar letra clara, legible, consignar los nombres y apellidos completos con la firma de quien lo realizó. Se debe tener orden, pulcritud en el archivo del expediente clínico que sirve de beneficio en cualquier proceso de litigio. Siempre debe estar escrita con letra clara, legible en toda la estructura del expediente clínico. Muy bien. Ahora vamos a ver este video. Profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley. Y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte de observancia de las normas y los protocolos. Eso es la mala práctica. Cuando no hay, entonces, ¿qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa, a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. Porque es así. Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 3131 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley
una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad, del bien común, del hacer, ¿no? del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber mala praxis. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 31, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del SER. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, la justicia hace la investigación en el marco de lo que establece el Código Penal o el Código Civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es del 31 al 31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 31? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna, que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera, pero este es el que tiene el valor legal, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad, y es contrario a nuestros principios, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 31 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante
en este momento el 3131, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá dar una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo. Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores, todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida. Profesional médica. Entonces, lo primero que tenemos que ver que hay que implementar una normativa, una uniformidad que sea regulada para la actividad médica. Socializar la legislación vigente, o sea, la ley 3131, para enriquecer justamente la praxis médica. ¿Ya? Introducir en la currícula, tanto en las carreras de medicina, en la carrera de derecho, justamente la materia de bioética y el derecho médico. Incluir en procesos de acreditación de hospitales un servicio de quejas, y lo que había en su momento en el Hospital Santa Bárbara y el Hospital de Niños lo tiene. Una unidad, un servicio de medicina legal en cada hospital de segundo o tercer nivel. Después, no penalizar la mala praxis, aunque el artículo 39 de la Constitución lo dice, y crear un servicio, un seguro médico para poder reparar el daño civil en caso de conflictos médico-paciente. Pero lo más importante, que el expediente clínico es una prueba principal en un juicio por mala praxis. Y depende de ustedes cómo lo elaboren. Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Ya el próximo jueves sería la última del segundo módulo. Entonces, no sé si hay preguntas.